Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Doctor, ¿qué tal? Vamos a darle 5 minutos a la gente que se conecta, ¿sí? A ver Dale, si profe. 5 minutos. Empezamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Muy bien. Bien, bueno, vamos a comenzar lo que llamamos un día de repaso para que se preparen para el examen de mañana. No se olviden que mañana es el examen. Ya con la gente del IPEL, ellos van a levantar la plataforma y ya van a coordinar con ellos todos los tiempos, los plazos, etcétera. Yo hoy quiero ver qué es lo que ustedes quieren saber, alguna duda que tengan, algo que consultar sobre cada uno de las unidades que nosotros tenemos programadas en este curso. Y vamos a comenzar con la unidad 1. La unidad 1 habla sobre los sistemas electorales, la definición, influencia, la trascendencia o importancia que tienen los sistemas electorales sobre la política, democracia, la democracia representativa, participativa y mixta, ¿verdad? Esas son las cosas más importantes. Y la justicia electoral, composición y funciones es lo que toca en este la primera unidad. No sé qué preguntas tienen al respecto. Voy a ir contestando las dudas y después pasamos a la otra unidad. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Parece que no hay duda. Pero no sé si es que saben todo o no saben nada, no sé. Me queda duda a mí en ese campo. Permiso, profe. Irma Cáceres le habla. ¿Me podría decir de esa primera clase la inhabilidad y la incompatibilidad, la diferencia, por favor? Bueno, esa es de otra unidad, pero no importa. Te voy a volver a contestar. Y si ustedes quieren hacerlo en forma así desordenada por las unidades, yo les voy a ir respondiendo. La inhabilidad es cuando una persona, por disposición de la Constitución, artículo 197 para el caso de los parlamentarios y 198, ahí se establecen las inhabilidades y las incompatibilidades. La inhabilidad es cuando una persona no tiene derecho a ser candidato. O sea, está inhabilitado para ser candidato. Y esto se da, por ejemplo, cuando una persona es ministro del Poder Ejecutivo, miembro de la Corte, miembro de la Justicia Electoral, cuando es dueño propietario de medios de comunicación, cuando es Contralor de la República, cuando está ocupando dirección o administración uno de los entes binacionales, cuando es ministro de una religión, ¿verdad? Bueno, en esos casos la persona no puede ser candidata. En cambio, la incompatibilidad es cuando la persona, por el cargo que ocupa, que es simplemente un funcionario público, por ejemplo, que no es ni director ni administrador de nada,
él tiene incompatibilidad, o sea, es hábil, se puede presentar como candidato y puede ser electo, pero una vez electo, no puede ocupar los dos cargos al mismo tiempo, sino solamente uno de ellos. O sea, en la inhabilidad no puede ser candidato, pero hay la inhabilidad relativa. O sea que si renuncia al cargo que está ocupando, está hábil para ser candidato. En la incompatibilidad puede ser candidato y puede ser electo, pero debe ocupar un solo cargo, el que tenía administrativo y el que fue para el que fue electo. Uno de los dos tiene que elegir. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profesor. Bueno, yo quiero que ustedes recuerden los sistemas electorales, que es la primera parte de nuestra exposición. Los sistemas electorales dijimos que había dos grandes sistemas. El sistema mayoritario y el sistema proporcional. El sistema mayoritario es el que se usa en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, los lugares donde fueron colonizados por los ingleses. Ahí se usan los sistemas mayoritarios. Y los sistemas proporcionales, que es el otro sistema, se usan los países, en la mayoría de los países que fueron colonizados por España y Portugal, o sea, por los países del continente propiamente europeo, ¿verdad? Entonces, esa diferencia tienen que manejar, y el sistema proporcional lo que busca es que la mayor cantidad de equipos, de nucleaciones, de partidos ocupen bancas en el Congreso. Pero hay que decir siempre que los sistemas proporcionales tienden al multipartidismo, o sea, muchos partidos, y los sistemas proporcionales, mayoritarios, perdón, solamente se tiende a que haya dos partidos políticos nada más. Esa es una característica. Y los mayoritarios facilitan la gobernabilidad. En cambio, los partidos proporcionales son mucho más difíciles para un gobierno, porque a veces puede tener mayoría en el gobierno, pero no en el parlamento. Entonces eso se puede complicar, ¿verdad? Bueno, esas son cosas que ustedes tienen que saber. ¿Y por qué son importantes los sistemas electorales? Porque ahí se define qué es lo que un Estado va a utilizar para que los votos de los ciudadanos se conviertan en escaños. O sea, cómo se va a ocupar las bancas del Congreso, por ejemplo, proporcionalmente a los votos recibidos, ¿verdad? Por eso que es importante el sistema electoral, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que recordar que la política y la democracia son cuestiones fundamentales para que el sistema electoral exista. Si no hay política, no hay sistema electoral. Si no hay democracia, tampoco hay sistema electoral. Porque puede haber elecciones sin democracia, ¿verdad? O puede haber, si hay democracia, hay elecciones. No puede haber elecciones sin democracia. Porque ¿para qué serviría una elección si no hay democracia? En cambio, luego, una elección, una democracia que no tiene elección no es válida. Porque la democracia es la representación de las autoridades por medio
del sufragio, que es lo que le otorgan los ciudadanos. O sea, puede haber elecciones sin democracia, pero no puede haber democracia sin elecciones. Y la forma de democracia que nosotros tenemos son la democracia representativa, la participativa y la democracia mixta. Entonces ustedes tienen que tratar de ver qué tipo de democracia tenemos en Paraguay. En los papeles tenemos una democracia mixta, pero en la práctica el 98%, digamos, de nuestra democracia es representativa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta unidad? Bueno, yo les quiero decir que si ustedes no preguntan nada, yo creo que no están interesados en nada. Entonces yo no voy a estar hablando sin sentido si a ustedes no les interesa. Entonces, cuando no haya preguntas, yo voy a pasar y ustedes se ven mañana en el examen a ver si aprendieron realmente o no están interesados. Así que la decisión es de ustedes. Yo estoy acá para darles una oportunidad de refrescar la memoria, de ver qué es lo importante en cada unidad. Y bueno, y si ustedes no tienen interés, yo tampoco voy a estar haciendo el papel de tonto acá, explicando cosas que no les interesan. Profesor, disculpe, Sí. yo quisiera consultar nuevamente qué serían los interdictos, por favor. Los interdictos son aquellas personas que tienen alguna pena, condena, sanción que le impida ejercer su derecho a votar. Entonces, no son hábiles, no están con la ciudadanía suspendida, tienen alguna condena, entonces no están habilitados para votar. Gracias. Otra cuestión que les recomiendo que estudien es el sufragio. ¿Qué es el sufragio? ¿Cuáles son las formas de sufragio que tenemos? Sufragio activo, sufragio pasivo, ¿verdad? Eso es muy importante que lo sepan claramente, porque constitucionalmente el pueblo se manifiesta a través del sufragio. Se eligen las autoridades del país a través del sufragio. Y el sufragio, entonces, es un tema que ustedes tienen que aprender muy bien. Si hay alguna pregunta sobre el sufragio. Sí. En realidad no era sobre el sufragio, pero era una consulta que quería hacerle. Decime. En relación a la Constitución Nacional, nosotros tenemos lo que sería el referéndum y también la iniciativa popular. Pero me Sí. gustaría consultarle, ya que usted es un experto en esta materia, ¿por qué no tenemos plebiscito como en otros países? Ya entiendo que no está constitucionalmente, digamos, no sé, regulado, por así decirlo. Bueno, hay que considerar que la palabra referéndum y plebiscito son muy parecidas en su función. El plebiscito estaba confundido antes con el referéndum. Se usaba en forma indistinta. Por ejemplo, en Paraguay tuvimos 2 plebiscitos en nuestra historia. En el año 1940 se llamó a consulta popular, llamada plebiscito en ese momento,
para que la ciudadanía paraguaya votara si aprobaba o no el tratado de paz con Bolivia después de la guerra. Y la ciudadanía votó a favor y eso se constituyó en el tratado de paz con Bolivia. Ese mismo año, en 1940, la ciudadanía fue convocada a otro plebiscito, también llamado así, en donde se consultó sobre la carta política del mariscal Estigarribia. La gente votó favorablemente a esa carta y se constituyó entonces en la Constitución paraguaya de 1940. A partir de allí, ya nunca más hubo plebiscito y solamente hubo ya lo que se llamó referéndum cuando se consultó a la ciudadanía paraguaya hace no muy poco tiempo sobre los derechos de elegir en el exterior establecidos en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Pero hoy en día ya la politología moderna diferencia entre plebiscito y referéndum. Le llamamos referéndum a aquellas decisiones que requieren aprobación parlamentaria. O sea, si el Parlamento debe aprobar como una ley, por ejemplo, tiene que ser un referéndum. Y si se consultan cuestiones que no requieren el pronunciamiento parlamentario, por ejemplo, averiguar el costo del pasaje, por ejemplo, sometido a consideración de la ciudadanía, eso sería un plebiscito hoy en día. O sea, no requieren pronunciamiento parlamentario. No sé si... Profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, sobre el tema del sufragio activo y pasivo, no hay ninguna consulta. El sufragio activo es aquel en que se le otorga el derecho. Vamos a diferenciar bien el sufragio del voto. Yo quiero que diferencien eso. El sufragio es el derecho. El derecho que tiene el ciudadano. El sufragio activo tiene derecho a elegir. Y en el sufragio pasivo tiene derecho a ser elegido. Y el voto es la realización, la efectivización del sufragio. O sea, yo cuando voto estoy ejerciendo el sufragio, pero no son la misma cosa. El sufragio, reitero, es el derecho y el voto es la acción, el depositar mi voto y de esa forma cumplo mi derecho a sufragar. No sé si se entiende. Sí, profe. Bueno. Se entiende, realmente yo no sabía esa diferencia. Sí, hay una diferencia que es importante que sepan. Bueno, en la unidad 3 sí hay algo que es muy importante, que es el tema de los partidos políticos y la diferencia con los movimientos políticos. Recuerden, los partidos políticos son permanentes, los movimientos políticos son transitorios, se forman para una sola elección. Los partidos políticos tienen afiliados, los movimientos políticos tienen solamente proponentes, o sea, gente que propone, pero no es una afiliación. Yo puedo estar afiliado a un partido y proponer a otro partido. Son proponentes. Es importante esa diferencia. Además, los partidos políticos solo pueden formarse cuando tienen alcance nacional. O sea, no puede haber un partido del norte, un partido del sur, un partido del centro. No. Un partido tiene que tener alcance nacional. Por eso se le exige
que además de tener una organización en la capital, también tenga que tener en 4 diferentes capitales departamentales un núcleo de personas que apoyan, o sea, son afiliados a ese partido, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en los movimientos sí pueden formarse en forma departamental o distrital. ¿Por qué? Porque no compiten contra otros municipios ni contra otros departamentos. O sea, se conserva la unidad nacional. Puesto que si yo me candidato en San Lorenzo, solo compito con los demás candidatos de San Lorenzo y no una competencia contra otras ciudades u otros departamentos, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Por otro lado, están las alianzas y las concertaciones. Son formas de hacer que participen juntos algunos partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia? La alianza solo pueden participar partidos políticos. En cambio, en la concertación también pueden entrar los movimientos políticos transitorios. La alianza termina cuando se proclama la elección. Sin embargo, cuando uno formó una concertación, esta concertación permanece vigente legalmente durante los 5 años que dura ese mandato. La alianza no tiene autoridades propias. Cada partido mantiene su autoridad. Las concertaciones pueden elegir a sus candidatos, pueden elegir a sus autoridades. Las concertaciones se rigen por los estatutos de los partidos que la componen, o sea, cada uno con su estatuto. En cambio, la alianza tiene libertad para establecer sus reglas. Eso, cada uno tiene lo que se llama la facultad normativa. Por otro lado, la forma de elección es diferente. En las alianzas hay que hacer un acuerdo previo. Se distribuyen previamente ya qué cargo le va a corresponder a cada partido. Y cada partido, en su interna partidaria, con sus afiliados y con su tribunal electoral, elige solamente los cargos que le correspondió en la distribución previa. Cada partido elige. Si a mí me tocó el presidente, ese partido elige al presidente. Si me tocó el vicepresidente, ese partido elige su vicepresidente. Si me tocó el primero y 7º diputado, ese partido elige esos cargos. En cambio, en la concertación, lo que se hace es unir los padrones de los partidos políticos y se conforma un tribunal electoral y se hace una sola elección, una, con la de los partidos políticos, ¿verdad? Uno, como si fuera un solo partido. Y pueden candidatarse libremente, un liberal con un encuentrista, 2 encuentristas juntos, 2 liberales juntos, libremente. Entonces, ahí la elección es como si fuera un solo partido. No se elige por separado, como en la concertación. Si bien los 2 partidos requieren la aprobación de sus convenciones, o como se llame, la reunión de toda su máxima autoridad, en la elección para hacer las alianzas, ¿verdad? Se puede hacer en forma exclusiva en una convención extraordinaria, convocada expresamente al efecto. Sin embargo, para una concertación se puede hacer en cualquier tipo de convención. Puede ser una convención anual, pero ya se define que se puede hacer
autorizar a una concertación. Bueno, esas son las diferencias sustanciales. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Profesor, Sí. Sí, profe. Susi Kovacs, usted había dicho que en la concertación cada partido político se rige por su estatuto, ¿no es en la alianza eso? En la alianza eso, no en la concertación. Ah, usted dijo al revés, me pareció raro. No, Entonces en la alianza cada Eso- partido eso, se rige pero por su sí, propio me estatuto. equivoqué. Porque Sí, y me equivoqué, no. En la sí, alianza, sí, y en la concertación, ¿cómo sería entonces? bueno, en la alianza, cada partido no pierde su individualidad. Se maneja por sus propias autoridades, por su propio estatuto. En cambio, en la concertación se puede elegir autoridades, se elige autoridades de la concertación y se hace lo que se llama una normativa para la concertación. Ahí se dispone cómo se va a administrar, manejar la concertación, ¿verdad? Es como si fuera un estatuto de un partido nuevo. Y ahí esa normativa viene a constituir el estatuto de la concertación. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a la unidad 4. En la convocatoria a elecciones. Tienen que saber claramente cómo se publicita una convocatoria a elección. ¿Quién es el órgano competente? ¿Quién es el que convoca a la elección? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación dice la Constitución Nacional? 8 meses, como mínimo. El que convoca al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y la convocatoria tiene que tener la fecha de la convocatoria, los cargos que se tienen que elegir, la fecha de las internas de los partidos políticos. Todo eso tiene que estar establecido muy claramente. ¿Cuáles son las candidaturas que se van a elegir? Bueno, van a ser 80 diputados. ¿Cuántos diputados por cada departamento? Titulares y suplentes, ¿cuántos van a ser electos? Senadores, 45 de una lista nacional más 30 suplentes. Después, para cada departamento se va a elegir al gobernador, a la junta departamental, con cuántos miembros se va a elegir, porque eso depende de la cantidad de ciudadanos que tenga inscrito en el padrón electoral, tiene el número de miembros que va a tener su junta departamental. Y así sucesivamente se define todos los cargos que se lleve a convocar. ¿Verdad? Eso es, y se debe notificar a los 3 poderes del Estado. ¿Verdad? Esa es la convocatoria. Y siempre 8 meses antes, dice la Constitución. ¿Alguna pregunta sobre la convocatoria de elección? Profe, para el examen, disculpe, es importante tener en cuenta el artículo y los capítulos donde habla sobre justamente la No, realización de las elecciones y la convocatoria. no. Yo nunca le voy a pedir un artículo que sepan de memoria. Yo, No precisamente eso, profe, sino, por ejemplo, ley 834, título no, 3, habla sobre tal cosa, ¿verdad? no, Sobre eso. no. Eso es una pérdida de tiempo. Van a memorizar cosas que después se les va a olvidar los 4 días. No, no hay nadie que se recuerde de eso. Acá lo importante es el concepto, que ustedes entienden por algo. Yo no les voy a preguntar nunca qué artículo, qué ley, qué nada de eso. No. Yo
Lo que quiero es si ustedes saben, entienden qué es la convocatoria, quién hace, cómo se hace, a quién se comunica. Sobre la alianza, concertaciones, partidos, movimientos, qué son, cuáles son sus diferencias. Sobre los sistemas electorales, cuáles son los sistemas, qué significa cada uno. Eso es lo que a mí me importa, no de dónde, en qué artículos están, y eso, porque eso vos revisando después la ley te vas a encontrar. Acá lo que hay que entender, no memorizar los artículos. Esa no es mi función, ni es mi intención que ustedes aprendan. Ahora, sí es importante lo de la formalización de las candidaturas, ¿verdad? Como eso que hablamos recién sobre inhabilidades, incompatibilidades, ¿verdad? Es una cuestión. Por otro lado, otro tema que ustedes tienen que, si no hay preguntas sobre esto, voy a pasar a la unidad 5. La unidad 5. Hay que conocer bien qué dice la ley 6318, o sea, la que establece el sistema de listas desbloqueadas. Tienen que saber cómo se elige en las listas desbloqueadas. ¿Cuál es el sistema, verdad? Entonces, es muy importante que ustedes sepan eso. ¿Cómo se elige ahora? No se equivoquen. Ahora nosotros elegimos por un sistema desbloqueado donde cada ciudadano prácticamente tiene doble voto. Primero elige al partido y después elige a la persona. Por la cantidad de votos que tiene el partido, por el sistema proporcional método DOM, se establece cuántas bancas le corresponde a cada partido. Y después de la lista de cada partido, se saca la cantidad, los que más votos tuvieron individualmente para darle esa banca que corresponde al partido. Bueno, si eso no saben, van a estar perdidos en el proceso electoral, en el sistema electoral paraguayo. Y eso no tiene ningún sentido. Otra cosa que es muy importante, quiero que en esta, ¿cómo se hace el padrón electoral? ¿De cuándo a cuándo se inscribe la gente? ¿Cómo es la inscripción automática? ¿Está? ¿Cuándo se inscribe uno automáticamente? Saber una diferencia importante. Las inscripciones son del 1 de marzo al 30 de diciembre. Una diferencia importante es que ustedes sepan la diferencia entre padrón y registro cívico permanente. ¿Alguien sabe esa diferencia? No, yo no sé. Bueno. Profesor, padrón no es el que vaya directamente a las elecciones y el registro cívico permanente es anterior, ya que uno se inscribe, pero después está el periodo de tachas y reclamos. Claro, el registro cívico permanente es el resultado de las inscripciones, tanto personalmente como las que se hacen automáticamente al cumplir 18 años. También tienen derecho a inscribirse los que vayan a cumplir 18 años hasta el día antes de la elección, de la fecha de elección. O sea, todo eso entran a inscripción automática. Ahí donde entra esa persona, en el registro cívico permanente. El 30 de diciembre se cierra la inscripción y comienza en el mes de enero el proceso de tachas y reclamos. Tacha es cuando yo pido que se le saque a alguien del padrón porque no vive en esa ciudad
por ejemplo. Y reclamo es cuando yo pido que me pongan en el padrón porque reúno todos los requisitos para entrar y fui inscrito y se me omitió, no se me puso por error en el registro cívico permanente. Eso resuelve el juez hasta el 20 de febrero del año. Y a partir de ahí queda constituido el registro cívico permanente del año. Ese es el registro cívico permanente. El resultado de la inscripción y del proceso de tachas y reclamos. ¿Verdad? Ese no es el padrón. No, ese es el registro cívico permanente. Después de las tachas y reclamos. Después de las tachas y reclamos. Ahora, ¿qué es el padrón? El padrón se hace para cada elección, no es permanente. ¿Y cómo se hace el padrón? En base al registro cívico permanente, pero se le saca a los que están cumpliendo el servicio militar obligatorio, sean en la policía o en el ejército, en la aeronáutica o naval. Se les saca a aquellos que están estudiando en las academias militares y policiales. Se les saca también a aquellas personas que están interdictas, o sea, que tienen una sanción, una pena privativa de libertad que no les permite votar en esa oportunidad. Entonces, esos salen del padrón, porque están en el registro cívico, pero no entran al padrón. Esa es la diferencia entre registro cívico y padrón. En el registro cívico están todos, pero en el padrón, para cada elección le saco a los que en ese momento están cumpliendo el servicio militar, están en las academias militares o policiales o tienen alguna interdicción. ¿Se entiende? Se entiende. Profesor, ¿y los ancianos que están en asilos? Bueno, nosotros no tenemos esa información. Nosotros no tenemos, o sea, exclusión del padrón a personas que están enfermas. Ni en los asilos, a no ser que la persona haya sido declarada judicialmente, ¿verdad? Inhábil, o sea, por cuestiones mentales. Eso sí, si esa sentencia viene a la justicia electoral, le sacamos. Pero nosotros no pedimos a los asilos de ancianos y los asilos de ¿cómo te voy a decir? Mentales, de enfermos mentales, quienes están ahí. Todos los enfermos que están en los hospitales o están en su casa, imposibilitados, incluso pueden pedir lo que se llama el voto en casa, que es que inscribirse para que la urna, o sea, o la máquina de votación se les lleve a su casa para que puedan votar. En ese sentido, no son excluidos. ¿Y en el caso de los difuntos? En los difuntos son excluidos en forma permanente. Nosotros todos los meses recibimos del registro civil todos los certificados de defunción que ese mes se registraron en los libros del registro civil. Y ahí inmediatamente le excluimos del padrón. Porque la única forma que tenemos de excluirles es en posesión del certificado de defunción. Vamos a suponer que hay personas que murieron en Buenos Aires, en Montevideo, en Formosa, pero ellos, si no registran en Paraguay esa defunción, van a seguir en el padrón porque nosotros no tenemos el instrumento jurídico para excluirles, que es el certificado de defunción. Profe, disculpe, estuve dispersa.
¿Puede, por favor, repetir cuáles son los requisitos para inscribirse en el registro cívico permanente? Gracias. Bueno, en el registro cívico pueden inscribirse, hay 3 tipos de registros. El registro de nacionales, que son los paraguayos naturales, los que nacieron en tierra paraguaya. Y pueden inscribirse a partir de que cumplan 18 años, pueden acercarse a nuestras oficinas y pueden inscribirse. También pueden inscribirse aquellos que van a cumplir 18 años hasta el día antes de una elección convocada. Vamos a suponer, el 2026, el 4 de octubre se va a hacer la elección. Los que cumplan 18 años hasta el 3 de octubre del 2026 ya pueden inscribirse. También, asimismo, aquellos que la Dirección de Identificaciones nos pasa sus registros y nosotros vemos que ya cumplieron 18 años o van a cumplir hasta el día antes de la elección, ya le ponemos en el registro cívico permanente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las condiciones? Entonces, ser paraguayo natural y tener 18 años o van a cumplirlo hasta el día antes. Ahora, ¿quiénes? El registro de extranjeros. Los extranjeros pueden inscribirse de la misma forma que los paraguayos, pero pueden votar solamente en las elecciones municipales. Los extranjeros residentes en el país por más de 5 años tienen derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones municipales. Y ahora tenemos un tercer registro, es de los paraguayos residentes en el exterior, que pueden inscribirse en el registro cívico también al cumplir 18 años o si van a cumplirlo hasta el día antes de la fecha fijada para las elecciones. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Sí. En caso que una inmigre al extranjero, ¿puede inscribirse posterior, ya estando inscrito aquí en Paraguay? Sí. Cualquier persona que cambie de domicilio, ya sea en el interior del país o en el exterior del país, tiene que hacer una nueva inscripción. Inmediatamente nosotros, recibida esa nueva inscripción, le dejamos en la ciudad donde se inscribió y el sistema le borra de la ciudad donde estaba inscrito anteriormente. O sea, no tiene ningún problema de declarar que ya estaba inscrito, nada. Una nueva inscripción borra la anterior. Entonces, profe, ¿cuáles serían los beneficios que ofrece el registro cívico permanente a nosotros los ciudadanos? ¿Cuál es el beneficio? Incluirte en el registro cívico. O sea, al inscribirte tenés el derecho a votar. Si no te inscribís, no tenés ningún derecho. ¿Cuál otro premio querés? Permiso, profe, sobre el punto. Depende, profe. Quería acotarle a la compañera también de paso algo, un dato curioso, pero no menos importante, que nos ayudó justamente en un caso de una persona que no podíamos hallar su localización y ya era obsoleto las direcciones que teníamos. Entramos en el registro cívico con el número de cédula y nos salió difunto. O sea, para ir a buscar muchas veces hay que tener datos precisos en el registro nacional y sin embargo al introducir la cédula nos salió a nosotros y viera qué útil fue realmente que esa persona hubiera estado inscrito en el padrón cívico, en el registro cívico. Bueno, la gente que está inscrita en el registro cívico
al recibir nosotros el certificado de defunción, se le saca inmediatamente. Pero yo les reitero, puede ser que una persona ya esté difunta, pero siga en el registro cívico permanente. ¿Por qué? Porque falleció en el exterior o porque falleció y sus parientes no registraron, fueron enterrados en una estancia, fueron tirados sus restos en el campo y no registraron absolutamente nada, o clandestinamente le enterraron en un cementerio del interior o de la capital. Bueno, puede haber muchos motivos por el cual una persona no registró su defunción. Pero si registró su defunción en el registro electoral, va a ser excluido y va a figurar entre los difuntos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también quiero recordarle un poco el tema de las mesas electorales. ¿Cómo se conforma la mesa? ¿Recuerdan ustedes el artículo 177 de la Constitución del Código Electoral? Es muy claro. El juez electoral nombra a los miembros de mesa con 15 días de anticipación a las elecciones de entre los candidatos que presentan los 3 partidos con mayor número de bancas en el Congreso, sin que puedan estar inicialmente más de uno por cada partido. Si los partidos políticos no presentan candidatos o estos no reúnen los requisitos, la mesa se completará por sorteo de entre los demás partidos que presentaron candidatos a miembro de mesa. Y por último, la ley dice, si esto no fuera posible, o sea, si no hay otro candidato, la mesa se completará con representantes de partidos ya representados. O sea que en ese caso el juez puede designar 2 del Partido Colorado y 1 del Liberal, o 2 del Partido Liberal y 1 del Colorado, o inclusive 3 de un solo partido, porque la mesa sí o sí tiene que constituirse. Ahora, la otra parte es que sí, una vez designados los miembros titulares y suplentes, ¿qué ocurre? Si no asisten los titulares, le sustituye cualquier suplente de ese mismo partido en esa escuela, designado en esa escuela, o suplente de otros partidos. Y por último, cualquier ciudadano que se encuentre en la fila de esa mesa puede ocupar la banca. Pero siempre hay que completar la mesa con 2 titulares y 2 suplentes. Les recuerdo también de los apoderados. Los apoderados pueden designarse, dice la ley, 2 titulares y 2 suplentes por cada partido que presente candidaturas, y todos los 4 pueden cumplir las funciones de apoderado. En cambio, los veedores se designa un titular y un suplente por mesa, pero solamente puede estar uno en cada mesa. Si está el titular, el suplente no se sienta. El suplente en este caso está solamente para sustituirle al titular en caso de ausencia o que se retire. Ahora, la diferencia entre apoderado y el suplente es entre apoderado y veedor es que el apoderado puede actuar en cualquier mesa de ese local. Sin embargo, el veedor puede actuar solamente en la mesa en la que está designado. Esa es la diferencia entre apoderado y veedor. También recordar que las juntas cívicas son organismos auxiliares que se conforman con 60 días de anticipación a las elecciones
con 5 miembros titulares y 5 suplentes, designados en forma proporcional por la representación que tengan los partidos políticos en la Cámara de Senadores. Sepan diferenciar. Los miembros de mesa por los 3 partidos con mayor número de bancas en el Congreso, o sea, la suma de senadores y diputados. En cambio, la Junta Cívica es en forma proporcional a la cantidad de bancas que tenga cada partido en la Cámara de Senadores. Y son siempre 5 titulares y 5 suplentes. ¿Alguna pregunta sobre esto último? Miembro de mesa, apoderados, veedores, Junta Cívica, etcétera. ¿La Junta Cívica con cuánto tiempo antes se nombra? Con 60 días de anticipación y fenecen con 30 días posteriores a las elecciones. Profesor, Sí. hoy por hoy podemos denominarle tercera fuerza. Sí, Cruzada Nacional es la tercera fuerza. Y quiero que entiendan bien esto. Si bien es cierto, Cruzada Nacional tuvo 5 o 6 senadores y la mayoría ya se fue a otro partido, eso no tiene importancia para este caso. Esos senadores pueden ir donde quieran, pero para la justicia electoral, para la ley, cuando tenga que distribuirse los subsidios electorales, la plata que se le da a los partidos políticos para su sostenimiento, que se llaman aportes, ¿verdad? O para establecer quienes tienen derecho a tener miembros de mesa o miembros de junta cívica, lo que importa es cuántos fueron electos por ese partido, no cuántos se quedaron en el partido. Eso quiero que diferencien muy bien. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Profesor, yo Sí. quiero hacer una consulta, pero sería referente nuevamente a las inscripciones. Si una Sí. persona fue inhabilitada judicialmente y por estar condenado, ¿verdad? Cuando esa persona cumpla su condena, ¿cómo se le incluiría nuevamente en el RCP? Y Y nosotros esa persona tenemos, tiene que aceptarlo. por ley tenemos que recibir también el cumplimiento de las condenas de la gente. Una vez que cumplió su condena, inmediatamente entra al registro cívico y por tanto al padrón, ¿verdad? Con todos los derechos ciudadanos. Al cumplir la condena, esta persona está absolutamente liberada para estar en el registro cívico y en el padrón electoral. Pero en este Nosotros, caso, el de juez hecho, debe emitir esa resolución a la dirección del registro a la dirección del o la registro, persona. no, va a la dirección del registro, pero la que se encarga de hacer eso hay una dirección de depuraciones que conjuntamente con la gente de informática va incluyendo o sacándole del padrón según las notificaciones que tengamos del Poder Judicial. Sí, profe, pero en este caso, yo como ciudadano, que ya cumplí mi condena, yo debo acercarme a la dirección del registro a llevar mi cumplimiento de condena o el juez debe emitir esa resolución. Por ley el juez debe notificar, pero si vos tenés una copia de tu cumplimiento, puedes traer también. Está apurado. Sí. Gracias. Profe, para ampliar nada más, nomás soy Luisa Rodríguez, para ampliar la pregunta que dijo la compañera. Cuando la persona cumple su condena, el juzgado remite los oficios correspondientes que esa persona ya cumplió su condena.
Entonces remite todos los oficios a la Policía Nacional, a la Comandancia, a la Justicia Electoral. Y eso de Así mismo, forma inmediata se saca todo por oficio. Eso no así se mismo. preocupe la señorita. Para eso la persona que se le condena o que ya cumplió su condena, él debe solicitar su finiquito en el juzgado donde está su expediente. Nada más para agregarle a la compañera. Sí, tenés razón, pero la compañera también tiene razón en esa preocupación, porque ya ocurrió un caso del senador Bóveda, que él estaba condenado, estuvo preso, cumplió su condena, salió y la Corte no notificó a la justicia electoral el cumplimiento de su condena. Entonces, cuando quiso candidatarse, le dijo, no, usted está condenado. Entonces, él tuvo que gestionar, la Corte no le contestó, entonces tuvimos que hacer nosotros de la justicia electoral una consulta a la Corte a ver si esta persona ya había sido, había cumplido o no su condena, y cuando recibimos de la Corte la comunicación, ahí recién le pudimos habilitar. O sea que a veces puede ser que una notificación no llegue, se extravíe, no hayan emitido en el juzgado por error. Entonces, lo mismo es válido que el interesado se preocupe y acerque. Así mismo, debe no solicitar de forma inmediata su finiquito, doctor. Así mismo, tal cual. Entonces, yo como ciudadano, con la copia de mi finiquito, me puedo ir hasta el registro electoral y Sin solicitar mi problema. finiquito nuevamente. Podés venir con tu finiquito, registrás e inmediatamente se te libera para tener derecho a elegir y ser elegido nuevamente. Ok, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, ahora yo quiero, estamos ya entrando en la última unidad, que es la propaganda electoral. Yo quiero que diferencien el concepto de propaganda política de propaganda electoral, ¿verdad? La propaganda política es aquella que se hace para promocionar la ideología, los programas, la historia de cada partido. Eso se puede hacer durante todo el año sin ninguna restricción, ¿verdad? Y está encaminada a interesarle a la ciudadanía a afiliarse al partido, a acercarse al partido. En cambio, la propaganda política es aquella que se hace ya para que la gente vote por un candidato. O sea, se promociona al partido, pero al candidato, para que la gente le vote a ese candidato. Por eso que cuando existen fotografías, cuando se pone vote a fulano, cuando se invita a votar por una persona, de hecho es una propaganda electoral y ya no política. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Porque la propaganda electoral está limitada. Se puede hacer ahora con la nueva ley solamente a partir de la convocatoria de elecciones. Ahí recién la persona puede hacer propaganda electoral y está limitada en tiempo y lógicamente, como dije, y en espacio. O sea, más de media página de diario no puede tener un partido por día. No puede tener más de 5 minutos por cada emisora de radio ni de televisión, ¿verdad? O sea, y también la propaganda callejera se encuentra limitada en el cumplimiento de las disposiciones municipales que establecen dónde se puede colocar carteles.
Pero de hecho, independientemente a cada municipalidad, no se pueden colocar carteles en la vía, en las calzadas, digamos, en la calle, en las rutas, en los puentes, en las señalizaciones, ¿verdad? Esos son lugares que están prohibidos de colocar propaganda electoral. Entonces, esa diferencia entre propaganda política y electoral es muy importante, porque el objeto es diferente. Uno es pedir la adhesión a un partido político y otra es tratar de conquistar el voto del ciudadano, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se puede realizar? También es importante. Los límites también. Y decirle claramente que a pesar de que las redes sociales ya tienen desde hace años una vigencia importante en el desarrollo de la comunicación en Paraguay, hasta ahora no tenemos ninguna ley que limite ni siquiera regule las propagandas que se realizan a través de las redes sociales. Ese es un dato muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Sí, profe, justamente te iba a consultar sobre eso porque me recuerdo que había terminado el periodo para las propagandas electorales y Payo Cuba continuaba haciendo en sus redes sociales, ¿verdad? En TikTok, su campaña. Pero ahora ya aclaraste de que no hay regulación y que... Es que, mira, la prohibición es casi imposible de cumplir. Porque, ¿qué pasa si en WhatsApp, por ejemplo, la propaganda Payo Cuba, como vos decís, se hace desde Clorinda? ¿Cómo le penalizamos a esa persona? ¿Cómo? No tenemos jurisdicción, ¿verdad? Entonces, es prácticamente imposible. Por eso es que no hay tampoco tanto interés en regular eso. Entonces, como es una cuestión demasiado técnica, yo, por ejemplo, estoy convencido que las propagandas que se hacen en los espacios de los diarios digitales, para mí deben ser prohibidas, ¿verdad? Porque esa es una comunicación masiva, es comunicación social, no es una comunicación interpersonal, por ejemplo, como es un WhatsApp. Yo le envío un WhatsApp a alguien y a una persona específica y doy mi opinión, o a un grupo específico. Pero si es un diario digital, para mí ya es diferente, ¿verdad? Pero esa es una opinión mía nomás. No tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? En la realidad no está legislado. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿cuántos minutos en tele y radio? 5 minutos por cada canal o por cada emisora por partido político. Fíjense que esto Por día sería. Por día. Necesita una regulación. ¿Por qué? Porque hoy en día, donde la diferencia es que en 5 minutos es por partido, pero como ahora hay propaganda individual, ¿cómo hacemos para distribuir los minutos? Vamos a suponer que yo, en un partido mayoritario, vamos a poner el Partido Colorado para dar un ejemplo. El presidente de la República quiere hacer su publicidad, el candidato. Pero también quieren hacer los senadores. Y hay 45 senadores. Y quieren hacer los gobernadores. Y quieren hacer los diputados. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Quién tiene derecho? Que se le va al que llega primero, al que paga más. Se va a distribuir en forma igualitaria entre todos. ¿Cómo se va a hacer? No estipula la ley. Al que paga más, profe. Sí, es que eso está prohibido por ley.
Los canales de televisión y las radios no pueden cobrar una tarifa diferenciada a los demás. No pueden dar de menos ni de más que cualquier otra publicidad, porque si no estaría favoreciendo a un partido político, ¿verdad? O sea, es una cuestión que el nuevo sistema electoral no previó. Lo mismo... Profe, ¿y cómo se controla eso que usted acaba de colocar? Nosotros, ¿Cómo lo controlan? nosotros tenemos un equipo de monitoreo. Cuando llegan las elecciones, controlamos todos los canales de televisión y una importantísima cantidad de radios, ¿verdad? Y registramos cuánta propaganda hace cada partido. Y cuando se llega a sobrepasar, se le avisa que tanto el partido tiene sanción como la emisora que pasa también tiene sanción. O sea que eso sí se controla. Ahora, ¿cómo se hace para cada persona? Eso sí que ya no sabemos cómo regular. Bueno, una canasú de eso, profe, porque el solo Sí, hecho de nosotros... porque la ley no previó. Nosotros le avisamos que eso va a quedar en el aire, pero no hicieron nada los legisladores. Lo mismo que la distribución de los... Viste que cuando vos gastas plata en una campaña electoral, después por la cantidad de votos que recibió ese partido, le corresponde recibir un dinero por subsidio electoral. O sea, diríamos una devolución de los gastos. Pero en realidad no es una devolución de los gastos, porque en realidad es una entrega de dinero por cada voto conseguido. Porque, por ejemplo, el partido de Payo Cubas, Cruzada Nacional, declaró que gastó, creo que 200 millones de guaraníes y va a recibir $1 millón por año. ¿Por qué? Por la cantidad de votos que tuvo. O sea, se distribuye de acuerdo a la cantidad de votos que obtuviste. No por el padrón que tenés. Porque mucha gente cree que para eso se afilia a la gente. No, el padrón no tiene nada que ver. Son los votos lo que te permite recibir el dinero. Pero ¿qué es lo que pasa ahora cuando las campañas son individuales? Yo le pregunto, ¿quién da el dinero para que haga propaganda Juancito Pérez, que es candidato a senador del Partido Liberal? ¿Quién le da el dinero? Juancito, un cierto porcentaje. Juancito paga, ¿verdad? Porque al partido no le va a dar para hacer publicidad para él. No, si no le tendría que dar los 45. Entonces, pero existen los préstamos según... Yo no sé, profe, ¿qué vamos a hablar de supuestos? ¿Se pueden colocar supuestos aquí? Sí, adelante. Bueno, supuestamente voy a decir yo ahora también que existen los préstamos que se le hacen a los candidatos. Ahora, eso es lo que yo escuchaba anteriormente. Bueno, los partidos hacen préstamos, pero es para hacer, vote el Partido Liberal, vote al Partido Colorado, vote al Partido Cruzada Nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el partido hace su propaganda para que vote por sus candidatos, pero no hay partido que le financia a un candidato para hacer su publicidad. Nadie me va a dar dinero para poner Carlos Luetí el mejor, vote por él, vote y saca mi foto. No, nadie te va a dar dinero para eso. Claro. Entonces, que sí, profe. No. Sí. ¿Por qué entonces tenemos nosotros? ¿Y por qué no tiene sentido si nosotros, si vamos en su lógica y mi poca lógica, desde luego que no me comparo con la suya, pero entonces ¿para qué tenemos la ley de financiamiento político si eso que usted acaba de decir no es lógico? O sea, justamente porque no es lógico te estoy diciendo. Si era lógico no iba a estar hablando de esto, ¿verdad? El problema es que la propaganda, imagínate vos si el partido político que hace, le remite vamos al Partido Colorado,
le dice, bueno, ¿cuánto va a gastar en cada departamento? Para Itapúa tenemos $500.000. Bueno, a ver, ¿cuánta plata tenemos para Encarnación? ¿Cuánta para Bellavista? ¿Cuánta para Jovenau? ¿Cuánta para Coronel Bogado? ¿Cuánta por Yataití? O sea, Yatutaí. O sea, vamos y van entregándole un cierto dinero para que esas seccionales se movilicen, para que hagan cursos, para que vean miembros de mesa, para que publiciten al partido, para que le acerquen a los miembros de mesa al día de la elección, para que salgan a buscar a los votantes. Ahí, esa es la plata que da el partido. Pero hasta ahora yo no conozco ningún partido que le dé plata a un candidato y le diga, toma, hacer propaganda de tu candidatura. Entonces, cuando yo soy candidato, gasto mi dinero. Gasto mi plata para hacer mi publicidad y mi campaña. Pero el subsidio cobra el partido. Entonces, la persona que no es electa no tiene ninguna manera de recuperar su dinero. Y la persona que es electa tiene que recuperar en la función que cumple. Ahí está el problema grave. ¿Verdad? Entonces, no está establecido cómo se va a distribuir. Yo diría que tendría que ser una parte del subsidio para el partido y otra parte para los candidatos individuales de ese partido, de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo cada ciudadano en el voto individual. Yo, profe, yo soy más radical. Yo optaría por quitar el subsidio, Catu. Y así. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Yo no... Y claro, pero estamos por los supuestos, ¿verdad? Yo... Claro, no, por eso te digo. Yo no quiero entrar en esa discusión de que no hay que pagarle, porque eso es otra cuestión a discutir largamente, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos no le das tampoco ni un subsidio al partido político, ¿quiénes se apoderan del partido? ¿Verdad? Solo aquellos pueden ser candidatos, solo aquellos que tienen dinero para movilizarse, para hacer su campaña, para hacer todo, porque aparte de su gasto personal hay que financiar el partido. ¿Vos sabés cuántos funcionarios tiene un partido político? ¿Vos sabés cuántos funcionarios tiene la ANR en sus diferentes seccionales? Eso hay que pagar. Eso hay que pagar. Hay que pagar la luz, el agua, el teléfono. ¿Y por qué yo voy a pagar? Eso no. No te escucho. No, y dejamos para otra clase. Por eso vamos a discutir largamente este tema. Por eso es mejor dejarlo ahí. Lo que quiero significarle es que la ley no previó que en este momento el candidato gasta mucha plata y el que lleva el dinero es el partido. A eso nomás quiero llegar. Buenas tardes, profesor. Permiso. Yo entendí, gracias. Sí. Quisiera hacerle una pregunta con respecto al cuarto sobre, si podría un poco explicar un poco, porque hubo muchas dudas, mucha polémica, sigue habiendo dudas. ¿Podría un poco dar un énfasis sobre eso? Gracias. ¿Cómo no? El sobre número 4 nunca existió. ¿Por qué? Porque anteriormente los boletines de voto eran arrojados a la basura, tirados a un arroyo, quemados, pero siempre existía una denuncia que decía, acá yo encontré votos en el arroyo, quiere decir que no contaron, que tiraron, otro acá en el basurero está lleno de boletines de voto y qué sé yo.
Entonces la ley última estableció que la justicia electoral tiene que guardar los boletines de voto para que no anden tirados por cualquier lugar. Bueno, por eso se puso el sobre 4, que es poner en el sobre 4 todos los boletines de voto utilizados. En otro sobre también se ponen todos los votos no utilizados, porque eso se puede volver a utilizar en el futuro, en otras elecciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente, después de proclamarse la elección, quería que se haga un recuento de los votos que estaban en el sobre 4. Querían volver a contar los votos. Y eso no está permitido en nuestra ley. La ley electoral del Paraguay no establece que se pueda volver a contar. La ley dice que el escrutinio de la elección se hace en el mismo lugar donde se realizó la votación, en un acto único e ininterrumpido. O sea, no hay ninguna duda, no se puede hacer después en otro lado, ni continuar después de haberse suspendido. Por otro lado, la ley dice que realizado el conteo en la mesa, los apoderados, veedores o cualquier ciudadano puede pedir los boletines y se les concederá, dice. Pueden pedir que se recuenten los boletines y se vuelven a contar. Pero una vez que se llenó el acta, dice la ley que el presidente de mesa leerá el resultado. Y si no hay ninguna objeción al resultado, firman los miembros de mesa, apoderados, veedores y cualquier ciudadano que quiera firmar. Una vez que ese escrutinio se realizó, como dice la Constitución Nacional, el escrutinio público y fiscalizado, ya no se puede volver a contar los votos, porque si no, los votos se van a contar en un lugar donde no se realizó la votación. Va a ser un acto interrumpido, ¿verdad? No va a ser a la vista de los ciudadanos, porque ahí ya van a estar solo los partidos políticos que pueden hacer un acuerdo, un bareté y poner cualquier cifra. Nunca se contaron los votos en el Paraguay. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente que la justicia electoral y la Constitución también lo dice. Juzgará las actas electorales, no los boletines de voto. Lo que se juzga son las actas. Si las actas son válidas o inválidas. ¿Cuándo no son válidas? Cuando no tiene la firma de los miembros de mesa, cuando las sumas están mal, cuando no se puede, son diferentes en los tres expedientes electorales, etc. La justicia electoral puede anular un acta, pero no puede cambiar su resultado. Eso está clarito en la Constitución y en las leyes. Entonces, los partidos políticos protestan, dice algunos, que dice que se le hace fraude, que toman como excusa, vamos a contar el sobre 4, sabiendo que no se puede contar el sobre 4. Entonces nosotros le decimos, si quieren contar el sobre 4, cambien la ley y digan que el escrutinio que se hace en la mesa es preliminar y que el escrutinio final se va a hacer en la justicia electoral en presencia de los apoderados de partidos. Y si cambian esa ley, nosotros gustosos vamos a contar de nuevo. Pero eso no dice ni la Constitución ni la ley.
Y nosotros como justicia electoral somos un órgano de cumplimiento. Nosotros tenemos que cumplir la ley, no hacer lo que a nosotros se nos antoja. Nosotros no podemos inventar un nuevo sistema, ¿verdad?, para contar los votos. Entonces, por eso es que no se permite una revisión, porque no está previsto ni en la Constitución ni en la ley. Y la justicia electoral puede hacer solo lo que está autorizado. Lo que no está autorizado a hacer no puede hacer, porque esto es derecho administrativo. Es diferente al derecho civil. En el derecho civil, lo que no está prohibido está permitido. En el derecho administrativo, en el cual se funda la justicia electoral, lo que no está permitido está prohibido. Nosotros no podemos hacer lo que la ley no nos dice expresamente que podemos hacer. No sé si te expliqué. Súper bien, profesor, súper bien. Quería acotar nomás un poquito a eso también, si es que me permití, Sí. con relación a los miembros de mesa. Sería un trabajo muy, digamos así, muy cansativo, pero más que nada muy loco, porque muchos de los miembros de mesa son personas que ni siquiera se presentaron en las capacitaciones, ¿verdad? Son personas que a veces desconocen completamente las funciones que tienen como miembro de mesa y que acaban, digamos, entorpeciendo ese proceso leccionario porque ni guardan los documentos en los sobres correspondientes donde deberían guardar y terminan confundiendo y a veces envían vacío esos sobres. Entonces, ahí está una, digamos, una dicotomía enorme que creo yo que parte de la disidencia, y yo soy también de un partido disidente, que no entiende que hay ciertas cuestiones, como usted ya lo mencionó, que tienen que ejecutarse porque ya están previstas en la ley. Otras que no fueron previstas, pero como dice usted, para eso tiene que haber una nueva ley que explique claramente cómo debe ser ese otro nuevo proceso, si así, ¿verdad? Suscitara la problemática en ese momento, qué sé yo. Pero en el campo, en el día de, pasan muchas otras cosas que la disidencia no quiere tomar en cuenta porque ya perdió y entonces a veces pareciera que resulta ser más fácil cuestionar por cuestionar y no hablar desde la parte más profunda que lleva todo esto. Sí, nosotros tenemos una debilidad en cuanto a los miembros de mesa se refiere. A los miembros de mesa los proponen los partidos. O sea, prácticamente los designan porque el juez designa solamente a aquellos propuestos por los partidos políticos, ¿verdad? O sea, no hay opción. Los miembros de mesa son representantes de los partidos y toda la estructura del control electoral del sistema de Paraguay se funda en el control mutuo. La justicia electoral no tiene ninguna competencia en las mesas. ¿Por qué? Porque no solamente no está autorizado, sino que la ley le prohíbe expresamente cuando dice: los miembros de mesa son la única autoridad en la mesa en la que actúan y no obedecerán orden de autoridad alguna en el cumplimiento de su función. O sea, la justicia electoral no está encargada de controlar la votación. Eso está a cargo de los partidos políticos. Y si los partidos políticos no controlan, nosotros menos podemos hacerlo. Entonces, todavía existe la posibilidad de que pueda haber una persona que vote 2 veces, una persona que vote en reemplazo de otra, pero nosotros no tenemos ese control. Nosotros no sabemos si eso ocurrió o no. Lo mismo que nos dice, se compran cédulas. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber eso? Yo no creo que venga a venderle su cédula frente al funcionario de la justicia electoral. Eso seguramente hace en su casa, en algún rincón, qué sé yo. Pero nosotros esas cosas no podemos controlar, porque no está en nuestra función. No,
nosotros no tenemos esa facultad de intervenir una mesa. La mesa actúa por mayoría de sus miembros. Entonces, vos tenés razón. La oposición paraguaya se ocupa de atacar una situación donde mayor fortaleza tiene el sistema. Miren, el sistema de una vez que se redactan las actas, es imposible hacer fraude. Porque ya se le entrega lo primero, luego es que la máquina ahora imprime el resultado. Y tiene que coincidir con lo que contamos para la candidatura a intendente. Se transmite. Eso se alza a la web inmediatamente. En cualquier lugar del mundo ya se puede ver la fotografía del acta. Después se van en 3 expedientes diferentes a 3 lugares. Después a cada partido que está presente ya lleva su certificado de resultado. ¿Cómo vamos a cambiar más un resultado? Es imposible cambiar un resultado. Pero en la mesa sí, todavía puede haber fraude. Entonces, señores, controlen la mesa. O si no están conformes con eso, planteen otro mecanismo para integrar las mesas. Pero ataquen el problema, no una cosa que no tiene mucho sentido atacar, ¿verdad? Solamente para justificar una derrota. Entonces, nosotros interpretamos que hace falta mejorar y propusimos desde hace años, proponemos que haya lo que se llama el control biométrico de las elecciones, o sea, ver cómo podemos ver para que una persona vote una sola vez, para que en cada mesa quede registrado cuántas personas vinieron a votar, entonces no puede haber un voto más que los que se registraron en el registro biométrico. O sea, nosotros intentamos, pero no se cambia la ley. A los partidos no les interesa cambiar la ley en este momento, sino que después, cuando la elección termina, hubo fraude en el tren. Pero ¿cómo va el fraude en el tren? ¿Para qué haríamos fraude en el tren? No tiene un sentido. Si lo que juzga la elección y proclama los electos son las actas electorales, no el tren. O sea, entonces hay tanta incongruencia en todas estas quejas que ¿por qué no nos ocupamos ahora? Yo quiero decirle, hace 15 años yo había presidido una comisión que presentó una modificación de 160 artículos del Código Electoral. 15 años después, o sea, 12 años después, hace 2 años y medio, volvimos a presentar una modificación real, efectiva, sistémica del Código Electoral. Hasta ahora no se trató en el Parlamento. Y bueno, nosotros ¿qué podemos hacer? Vamos a aplicar lo que dice la ley. Y si la ley está equivocada o no permite el control, bueno, ese no es más problema nuestro. Hacemos hasta donde podemos. Gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ahora quedamos habilitados. Cualquier tipo de pregunta me pueden hacer unos minutos y después mañana hacemos el examen, ¿sí? ¿El examen de cuánto tiempo tenemos? Va a estar Eso ya habilitado. le van a comunicar acá seguramente enseguida en la plataforma. Eso Dale, gracias. realmente yo no manejo. ¿Cuántas preguntas son, profe? 8 preguntas. 8 preguntas. Para darle la oportunidad que si no saben un tema no sea tan decisivo, porque cuando de repente hacemos 4 preguntas, una respuesta que uno no sabe ya es el 25% del examen, ¿verdad? Entonces... Y hay que desarrollar el tema, sería. Sí, se desarrolla. Algunas son citar algunas cosas o una definición o
definiciones claras, no, nada hay que desarrollar muy largo, ¿verdad? O sea, Y por simplemente selección múltiple, profe, como siempre, esa es no, la no, metodología. van a Ya no más. desarrollar, van a escribir. Profesor, antes Sí. de terminar su clase, quiero agradecerle por ser tan educativa lo que hemos aprendido con usted, porque dentro de un año tenemos de vuelta elecciones y casi siempre a veces de repente llega la hora y nos equivocamos o entramos en nervio y qué sé yo. Por eso quiero agradecerle, doctor Buich, yo soy una persona política y tenía varias cosas que no entendía muy bien. Así que muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer estar con usted. Pabla H. le saluda. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho el concepto. Estamos aquí para tratar de transmitir a toda la ciudadanía la experiencia que tenemos en este tema. Este año estamos cumpliendo 30 años de labor aquí en la justicia electoral o en temas similares en el exterior. Y nosotros queremos transmitirle a ustedes, que son los que se inscribieron a este curso, porque nosotros consideramos que ustedes son privilegiados de la sociedad, gente que a partir del conocimiento que están adquiriendo puedan constituirse en transmisores, en una antena, en un puente hacia la ciudadanía, para que la mayor cantidad de la misma tenga también conocimiento sobre los sistemas electorales, porque lastimosamente la gente escucha las cosas y cree lo que quiere creer, ¿verdad? Entonces, es muy difícil llegar a cada uno de los ciudadanos para explicarle las cosas. Y ustedes representan para nosotros la esperanza de transmitir estos conocimientos y que la mayor cantidad de ciudadanos los conozca, los tenga como propios. Entonces, cuando la ciudadanía está informada, es mucho más difícil de que pueda ser engatusada por cualquier persona que no quiere someterse a los designios de la voluntad popular. Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención y estoy atento a cualquier cosa que quieran preguntar. Ustedes pueden escribir a IPEL si tienen alguna duda. Ellos me van a hacer llegar la pregunta y si ustedes dan su WhatsApp, su forma de comunicarnos, vamos a hacerle llegar cualquier aclaración que consideren conveniente. Muchas gracias, profe. Gracias, Muy profesor. interesante. Gracias. Bueno, hasta luego, hasta mañana, que rindan bien. Muchísimas Gracias. gracias, Muchísimas profe. Hasta Hasta mañana, luego. profe. Hasta luego. Muchas Bien. gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.